Bendiciones a mi amada audiencia que sintoniza una vez más a su pastor y doctor Nicanor González en esta apologética del Evangelio de Jesucristo, utilizando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Y nos alegramos que usted esté en sintonía y que le comunique a otras personas que estamos en YouTube y que estos programas se están pasando a YouTube para que lo puedan ver hasta por televisión con su familia en esta entrega de información de la verdad del Evangelio. Y en estos días hemos estado hablando de la maldad y la condición que prevalece, ha prevalecido siempre la maldad en los pueblos y en las naciones del mundo desde Adán y Eva. Y llegó un momento en Génesis 6 que la maldad era tal que solamente el pensamiento y el designio de la voluntad de los seres humanos de Génesis 6 era el continuo mal. A tal magnitud que Dios se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra. A tal magnitud la santidad de Dios pudo ver ese mal que cometía la generación de Noé en Génesis 6, que Dios estableció que los años de los seres humanos iban a ser 120 años. Para aquel entonces, en Génesis 6, cuando se terminaba un capítulo donde las personas duraban hasta 900, como Matusalén, que duró 969 años, casi un milenio. Y en Génesis 6 habla que la humanidad iba a durar 120 años. Sin embargo, el verso 6 de Génesis 6 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y aunque Dios dijo que la humanidad iba a durar 120 años, porque el designio, y la palabra designio es que soñaban, pensaban, dormido, pensaban cómo hacer el mal. Y que el Creador Dios no creó a la humanidad para que viviera en una condición de mal, en ninguna forma posible. Pero vino la desobediencia de Adán y Eva, y eso se traspasó a cada uno de nosotros, y se estableció ese mal de tal magnitud que apenas se concluye el capítulo 5 de Génesis, estamos hablando del comienzo, y ya en el capítulo 6 hay una destrucción de todas las obras que el ser humano había hecho en aquel entonces, que era algo principal, principiante, Génesis, comienzo, y ya la humanidad estaba en una condición que su pecado había llegado al trono de la gracia de Dios. Pero como todo, cuando Dios dijo que el hombre iba a durar 120 años sobre la tierra y que Dios iba a destruir toda la raza humana, ahí hay un hint, como se dice en inglés, una idea que aunque Dios declaró eso, Él no lo iba a hacer. Porque automáticamente cuando llega el verso 8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces Noé, representando a la humanidad, que estaba haciendo el bien, estaba tratando de servirle al Creador Dios, mientras que todos los demás estaban haciendo el mal. Él salvó, en cierta forma, a la continuidad de la
procreación de los seres humanos en la tierra. Y el hecho de Dios decir que el ser humano iba a durar 120 años, está indicando que algo iba a acontecer, que no iba a haber una destrucción total de la raza humana. Hasta que en el verso 8 vemos que la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No sé, él fue el que edificó la arca, y por cierto duró 120 años edificando esa arca. Y después de los 120 años entonces vino el diluvio, 40 días, 40 noches lloviendo sobre la tierra, imagínense. Todo fue destruido, solamente se salvó Noé, su esposa, los 3 hijos de él y los 3 hijos de la esposa de él. 8 personas se salvaron y la tierra se llenó de nuevo. Pero la maldad siguió. El mal siguió porque ya eso era lo que estaba prevaleciendo en los corazones de toda la raza humana de la tierra. Y desde luego, en Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador, un Redentor, una simiente que vendría de la mujer, que le iba a pisar la cabeza a aquel que causó la caída de Adán y Eva. Esa promesa fue establecida en Génesis 3:15 y siguió todo el transcurso de Génesis hasta Malaquías y hasta que aparece el libro de Mateo y aparece Jesús y Juan el Bautista preparando el camino del Mesías que venía a redimir, a salvar a la raza humana. Vamos a verlo de esa forma para que podamos entender que después que Cristo nace, crece, comienza a cumplir su ministerio, entonces en Mateo 24:12 él dice que la maldad se iba a multiplicar para los tiempos finales. El apóstol Pablo presenta un artículo de eso, porque Cristo, como no tuvo tanto tiempo, solamente 3 años y medio para hablar tantas cosas, y después tenía 12 discípulos que no entendían nada. Y al contrario, están buscando posiciones, quién se iba a sentar a su mano derecha, a su mano izquierda, como Juan y Jacobo, que la mamá le pidió eso a Jesús. Y Pedro, que quería saber más que todo el mundo y siempre estaba contestando la pregunta bien y mal. Y siempre estaba de intrépido, adelantándose a todas las cosas. Que en un momento dado Cristo tuvo que reprenderlo y dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro. Y yo voy preso por ti, yo muero por ti, todo, Pedro, por favor. No siga, como se dice en español, echándotela. No te están dando tanta pompa. Cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. La presencia, el conocimiento de Jesús le dejó saber la condición que Pedro iba a estar cuando Cristo fuese agarrado preso ahí en Mateo 26. Pero entonces las cartas de Pablo, el escrito de Pablo, que fue una 4ª parte del Nuevo Testamento de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, Pablo escribió una 4ª parte de esos libros, 14, 15 epístolas. Y él fue muy contextual con el tiempo en el cual él vivió. Y esa es una de las áreas que yo enfatizo en mi enseñanza, cuando enseño en el colegio bíblico, cuando enseño en seminario, cuando predico, cuando estoy aquí con ustedes, cuando doy conferencias en diferentes iglesias y convenciones que me invitan, de siempre estar mirando el contexto en el cual estamos viviendo. Y que ese contexto es la historia de nosotros, que tiene que conectar con la historia de la narrativa bíblica.
que nosotros somos personas cristianas, religiosas, y tenemos un libro sagrado que es el que nos instruye a toda verdad, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, completo, total, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la corrección de la escritura, la instrucción de la escritura, la escritura es redarguirnos y enseñarnos a nosotros, es para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Entonces, si nos preparamos para toda buena obra, vamos a estar tan ocupados con toda la buena obra que no va a haber tiempo para hacerle el mal. Vamos a estar ocupados. Pero cuando no nos ocupamos para las buenas obras entre nuestro prójimo y la humanidad y la predicación y la proclamación del Evangelio, entonces el mal va a estar asediándonos y acosándonos todo el tiempo y vamos a ceder al mismo si nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma no está ocupado en los asuntos del reino de Dios. Entonces Pablo en 2 Timoteo 4, él habla algo muy interesante que conecta con Mateo 24:12, que en los posteriores días se multiplicará la maldad, Jesús habló, y que eso iba a crear una desconfianza y una falta de fe y de amor del uno con el otro, porque todo tiene que ver con el prójimo que está conmigo. Y Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y yo sé que nosotros los pentecostales, cuando hablamos de sana doctrina, muchas veces nos estamos refiriendo más al vestuario que a la enseñanza bíblica. Que una doctrina cardinal tiene que ver con Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, el cielo, los ángeles, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tiene que ver con Lucifer, tiene que ver con el infierno, tiene que ver con... Eso son sana doctrina que le enseña la Escritura. Tiene que ver con la Santa Cena, tiene que ver con la comunión los unos con los otros, con el partimiento del pan, con el compartir. Esa es la sana doctrina de la justificación, la santificación, la regeneración, la renovación. Eso es sana doctrina. El bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Eso es sana doctrina. La misión de la iglesia, el reino milenario, el reino eterno. Eso es sana doctrina. No tiene que ver nada con el atuendo y ropa que se pone el hombre y la mujer, si es linda, si es fea, nada de eso. Porque de antes todo el mundo se ponía un vestuario que era diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Yo tengo un traje, tengo una camisa, tengo una florecita aquí, diferente a como vestían en aquel entonces. Así que la sana doctrina tiene que ver con la oración, con la iglesia, con la adoración, la alabanza al Creador. Eso es sana doctrina. Entonces nosotros, como pueblo carismático pentecostal en el mundo, hemos interpretado la sana doctrina con otra cosa que no es. Pero Pablo dice que la sana doctrina van a estar sufriendo
por causa del comezón de oír. Entonces, va a haber una picazón en los oídos de la gente en los postreros días, de querer oír, como dice Hechos 17, que cuando Pablo fue a Éfeso, en Éfeso lo escucharon a él, y porque lo escucharon, dijeron, él está loco, porque él está hablando de la resurrección de Jesucristo, y eso era una locura, que nadie ha muerto y ha resucitado, pero para la gente griega eso era una locura. De luego algunas personas se convirtieron, pero los filósofos y la gente de conocimiento dijeron que Pablo no estaba bien de la cabeza. Pero lo escucharon porque los atenienses siempre querían estar escuchando algo nuevo. Y ahí es donde yo entro para contextualizar el tiempo de Pablo, de la visita de Atenas y todos esos lugares que él fue a ministrar, como un doctor, como una persona inteligente, como una persona que hasta citó los griegos, él citó los filósofos, los poetas de aquel entonces para introducirlo al mensaje de Jesucristo. Y eso me habla a mí de una persona capaz, entendida, que no solamente iba a un pueblo a hablar del ABC de Jesucristo y del Evangelio, sino que se informaba, porque eso es lo que hace una persona que estudia. No abre la boca por quererla abrir para que cubrir media hora de mensaje o una hora de mensaje, sino abre la boca para informar y seguir capacitando, especialmente esa juventud y esa niñez que está ahí, que quiere crecer y aprender de la verdad del Evangelio. Así que Pablo estableció que iba a haber un comezón de oír, de que la gente le iba a dar piquiña en el oído para querer oír. Y ¿qué es lo que estamos viendo en las redes? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Todo el mundo está hablando. Gente educada, gente no educada, gente de toda la clase. Gente haciendo presentación, dando sus propias opiniones, su sentir, su creencia, su ideología de la palabra de Dios. Y quizás nunca se han sentado en un instituto bíblico, un colegio bíblico, un seminario. Porque entonces Facebook y todos esos lugares uno puede entrar aquí gratuitamente. Y la juventud tiene dominio de todo eso. Entonces toda la gente comienza a escuchar todas esas cosas que no necesariamente son sana doctrina. ¿Bien? Que no necesariamente están hablando de la verdad apostólica. Como dice Efesios 2, 43, 45, que la iglesia primitiva seguía la enseñanza apostólica, porque la enseñanza apostólica fueron de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que oyeron, fueron testigos oculares de toda la obra de Jesús en esos 3 años y medio, y después ellos comienzan a practicarla y a escribirla. ¿Ve? Entonces tenemos un montón de personas que se han acumulado, se han unido por el comezón de oír que hay en las personas. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y después dice, conforme a su propia concupiscencia. Ahí está la clave. Porque esa palabra concupiscencia tiene que ver con lujuria, erotismo, sensualidad, incontinencia. Tiene que ver con impudicia, lascivia, deshonestidad, obscenidad, deshonesto, lujurioso. Así que Pablo da una clave de que
la acumulación de maestros que se van a amontonar es por causa del comezón de oír de la gente que quieren oír algo nuevo, algo diferente, que se predique y se enseña en la congregación, quieren oír algo diferente. Pero que estas personas que van a decir algo diferente están llenos de concupiscencia. Y por eso es que continuamente estamos yendo por las redes el escándalo que hay en hombres y mujeres que profesan la piedad, pero niegan la eficacia de la misma con su comportamiento con el prójimo. Y eso es lo que está sucediendo en este periodo de tiempo. Entonces Pablo establece en el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, las fábulas, las novelas, los chistes. Porque entonces, estas personas que están llenos de sensualidad, de erotismo, si son hombres, van a crear una situación sensual, erótica con las mujeres. Si son mujeres, viceversa, más con los hombres. Y hoy en día, como hay un cambio ahora, como dice Romanos 1:26, que en el posterior tiempo los hombres van a cambiar el uso natural, igualmente la mujer. Ahora se ha cambiado el uso natural y entonces ya no se sabe. Dentro de la lujuria, dentro del erotismo, dentro de la sensualidad, ya vemos que puede ser de un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, o un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre, puede ser. Y hoy en día estamos viendo cantantes que le cantan al amor y después se descubre que si es hombre, ese cántico de amor no era para una mujer, era para un hombre. O no era para un hombre, era para una mujer. ¿Ve? Entonces, estamos viendo toda esa realidad que está aconteciendo y que nosotros tenemos que contextualizarnos para cómo usar esta palabra de verdad para que podamos ayudar a las personas dentro de su situación contextual que está viviendo la humanidad en este tiempo. Entonces, el comezón de oír podemos regresar al capítulo 17 de Hechos y es como el mismo tiempo que estamos viviendo, que los atenienses siempre querían oír algo nuevo. Y Pablo, como un hombre contextualizado y contextual, decidió hablarle algo nuevo y lo reunió en el Areópago, en ese coliseo, y se reunieron un montón de gente y él le habló de algo nuevo, la resurrección de Jesucristo. Y muchos aceptaron, pero otros le dijeron que él estaba loco. Pero él lo hizo porque era algo que él conocía como doctor, inteligente, hombre sabio, que pudo hacer eso. Igualmente en otro momento, cuando los fariseos lo estaban acusando a él, que él estaba violando el judaísmo y la ortodoxia y el Torá y todas esas cosas, él vio dos bandos, él vio los fariseos y él vio los saduceos. Y él, para salvarse en ese momento de ese juicio, él aprovechó el momento y dijo, a mí me están acusando de que yo creo en la resurrección y creo en los ángeles. Entonces, los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, no necesariamente la resurrección de Cristo, pero ellos creían en todas esas cosas. Entonces los saduceos no creían en nada de eso. Y Pablo ahí se salvó con su inteligencia contextual
porque él vio que los fariseos lo iban a apoyar a él. Entonces los fariseos dijeron, este hombre no ha hecho nada malo. Y los fariseos mismos lo salvaron en ese momento de los saduceos, que no creían en resurrección, no creían en muertos, no creían en ángeles. ¿Ve? Entonces, yo estoy viendo muchos testimonios, muchas personas que lo están matando, que están haciendo esto y están haciendo aquello, y muriendo por la causa de Jesucristo, supuestamente. ¿O es que no estamos conociendo el contexto donde vamos a ministrar y predicar? Y que Dios... Yo aprendí esto de un coreano que estaba... Él era doctor o es doctor cuando estaba estudiando la maestría en divinidad para los 80 y pico. Estábamos en una clase en el New York Theological Seminar y estábamos hablando, eso fue para el 85, 86, cuando estaba el SIDA matando tantas gentes. Y él es doctor, y entonces él nos está amonestando a nosotros, los que estamos ayudando, que vamos a los hospitales, que vamos a orar por gente que tenían el SIDA, el HIV, todas esas cosas. Y él nos dijo a nosotros, Dios toma un sinnúmero de años para prepararnos a nosotros para hacer una labor eficiente y eficaz para el reino de los cielos. Y muchas veces por causa de nuestra ignorancia y por la supuesta superfe que nosotros supuestamente tenemos con Dios y de Dios, perdemos ese momento, perdemos ese tiempo que Dios nos preparó para podernos usar eficientemente en la obra del reino. ¿Ok? Entonces comienzo a explicar. Si usted va al hospital y fuera del cuarto donde está la persona que usted va a ver, dice que tiene que ponerse máscara, guante y una sotana para ver a ese enfermo, y usted no lo hace, usted puede contaminarse con la enfermedad que tiene el enfermo y también puede enfermar más al enfermo que está débil con los virus que usted tiene. ¡Wow! ¡Qué tremenda lesión nos están dando a nosotros! ¿Ve? Porque muchas veces la máscara, los guantes y todo no es para el enfermo, es para nosotros. Porque nosotros tenemos la capacidad de enfermar a esa persona que está vulnerable con los virus que nosotros tenemos y el aliento que vamos a respirar. Y posiblemente hasta la saliva que le tiramos al enfermo en la cama por estar orando estrépidamente y no pasivamente, tranquilamente. Mire. Digo, Señor, gracias por hablar a mi corazón. Ve que Dios toma tanto tiempo para prepararte a ti para una obra específica, especial en un momento dado, que tú interrumpes, atropella esa obra por querer hacer tu voluntad y querer ser más grande que lo que enseña la palabra y más grande que la misma fe. ¿Ve? Entonces, esta persona que saben que la gente tiene comezón de oír, y eso ocurre mucho dentro de los grupos carismáticos. Usted no ha visto predicadores que muchas veces no están diciendo nada en el púlpito, y de repente dicen algo y alguien le dice, amén, habla, Señor. Ya le dio el mensaje al predicador, que quizá el predicador no está ni preparado para hacer una buena presentación, pero el Señor habla
Sigue hablando, Señor. Entonces le está gustando a ese que dijo eso, cuando la congregación está tratando de escuchar el mensaje del Señor. Y después esa persona que no se preparó bien va a seguir esa misma línea y ya se dañó todo. Porque hubo un comezón de oír en algo que le gustó a un congregante, y entonces la otra persona siguió la misma línea del congregante y se desvió del mensaje. El comezón de oír. Entonces, como la gente quiere oír algo nuevo, como la gente de Éfeso y de Atenas, se han aumentado maestros a diestra y a siniestra, neófitos, ignorantes, como personas que creen que saben mucho también. Y que si ellos no hablan, los demás están mal, no tampoco. Que yo puedo reconocer que hay maestros como yo y más excelentes que yo, y hay pastores más excelentes que yo, y hay doctores más excelentes que yo, y hay exégetas y teólogos más excelentes que yo. Eso yo lo puedo reconocer, y gloria a Dios por eso. Que yo también me siento y oigo esa clase de personas que me instruyen a mí. ¿Ve? Entonces el comezón de oír se ve mucho en esta clase de programa donde la persona oyen cosas y lo hacen viral. Y cada vez que esa persona va a hablar, tiene miles y miles de seguidores. Y después comienza esta programación a mandarle dinero a esa persona, porque hay miles y miles de seguidores. Y muchas veces la comezón de oír es que la persona que sigue a esta persona tiene una línea de decir las cosas y cómo decir las cosas y de pensamiento. Entonces la persona se amontonan conforme a su concupiscencia, su sensualidad, su voluptuosidad, su lascivia, su deshonestidad. Y entonces, aunque están desviados de la verdad, la gente está escuchando eso. Entonces Pablo dice en 2 Timoteo 4:4 que al seguir esa clase de personas, esta persona apartan a los que lo oyen de la verdad. Y entonces se vuelven a las fábulas, que son los cuentos, leyendas, mitos, que van a estar presentando esta persona que tuercen la sana doctrina, la sana enseñanza de la verdad. Porque la sana doctrina aplica lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice, y si el Hijo libertare, de Juan 8, seréis verdaderamente libre. Entonces, cuando usted está escuchando este grupo de gente que está hablando de acuerdo al comezón de oír que usted tiene que pararse y cuestionarse. Si eso se está cumpliendo lo que dice 1 Corintios 14:3, que el profeta cuando habla, ¿qué hace? Edifica, consuela y exhorta. Edifica. Trae consuelo. Y la palabra exhortar significa levanta el ánimo en griego. Una persona que exhorta no es una persona que insulta, sino que exhorta a levantar el ánimo de las personas que van a escuchar y oírlo. Entonces, cuando uno sigue ese grupo de maestros que se han acumulado por causa del comezón de oír de las personas, entonces va a haber la tendencia de nosotros apartarnos de la verdad. Porque esas personas no están hablando la verdad. Y cualquier persona que declare la verdad del Evangelio va a traer regocijo, felicidad a la vida de cada uno de nosotros. Bien. Y yo sé que hay muchas personas que cuando entran a las redes
Esos son miles y miles de gente que lo siguen. Pero ¿qué están hablando? ¿Qué están oyendo la persona? ¿Qué está diciendo él o ella? ¿Ve? Y como se han registrado más de 37 millones de sectas religiosas en el mundo, que dicen que tienen la verdad, pero niegan la eficacia de la misma con su comportamiento, y que no dan, como dice Mateo 7, el fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. No dan esos frutos. Entonces vamos a ver otros frutos que van a dar. Porque entonces cuando las personas se acercan a este grupo de personas y lo siguen, van a ver cuando ellos se quiten la máscara. Ahora, hay otro problema mayor. Cuando usted se acerca a un lugar donde se está hablando mentira, disfrazada de verdad, donde hay un espíritu religioso, como dice primera de Timoteo 3, 4, doctrina de demonio. Yo quiero decirle que inmediatamente que usted entra a ese auditorio, a ese salón, ya usted va a estar contaminado. Lo que ocurra en ese lugar con usted va a ser la historia. Porque en primer lugar usted no debió de ir a ese lugar. No debió de pasar para que le pongan las manos y le impartan a usted yo no sé qué. ¿Ve? Y especialmente si usted sale mal de ese lugar, confundido, que no puede dormir esa noche o algo, ya usted sabe que va a tener que comenzar a reprender toda esa doctrina de demonio, todos esos espíritus engañadores que le hicieron ese mal a usted estar en ese lugar. Parece que hay lugares que usted tiene que evitar, aunque los ángeles estén volando. Aunque el predicador salga volando en medio del auditorio, usted no puede estar en esos lugares. Porque eso no es el Evangelio. La única vez que Cristo voló fue cuando se fue para el cielo, que fue levitado en el Monte de los Olivos, delante de más de 500 hermanos y hermanas, y se fue al cielo. Una vez caminó sobre las aguas del mar por la noche, y Pedro también caminó porque Pedro quería acercarse a Jesús. Descubrieron acciones extraordinarias en la vida de Jesús, pero no eran constantes y continuas, eran de momento, donde él mostraba su poder, su autoridad sobre el mar, sobre los vientos, sobre las aguas, porque era Dios que estaba visitándonos a nosotros en forma de humana, en forma de nosotros. ¿Ve? Entonces, tenemos personas que están en las redes diciendo la última profecía, Dios me ha revelado la última profecía, por favor. Tengo lo último. ¿Que esto es un negocio? ¿Que esto es un comercio? ¿Que esto es un noticiero? Que cada vez que usted sale por la red, porque Dios le habló anoche, le habló ayer, le hablé hoy, le hablaba todos los días, por favor. Lea la Biblia. El profeta y aún los salmos no se escribieron de la noche a la mañana. A veces que David escribía un salmo y transcurría meses y años para él escribir los otros salmos. Ahora lo vemos todos juntos, pero no, porque entonces las descripciones de los salmos vemos que él se quebrantó, que se le veían sus huesos y todo. Eso tomó tiempo, señores. Especialmente en el Salmo 51. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar ese comezón de oír? Y que cada vez que oímos algo sensacionalista,
algo espectacular, extraordinario, que supuestamente no habíamos oído. Y que muchas veces vamos hasta otros países, hay gente que viaja a otros países. Porque allá está el profeta de Dios, la profeta de Dios, el que tiene el oráculo, por favor. Y el libro sagrado, ¿dónde está? Si aquí en 2 de Timoteo 3, 16, que toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Qué útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la palabra de Dios. ¿Cómo yo me voy a salir para que alguien venga a profetizarme qué? Si aquí está la palabra de Dios, la brújula, la regla de fe y conducta para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Que se hayan amontonado profetas y apóstoles y arcángeles y serafines y querubines y tronos y potestades, eso es problema de nosotros los humanos aquí en la tierra, pero eso no es así, que lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, lo que más nos hacemos daño a nosotros mismos somos nosotros mismos. Nosotros los religiosos somos los que más nos hacemos daño los unos a los otros. Criticando a aquel, criticando al otro, eso es increíble. Y después usamos las redes. Que ese es un falso, que ese es un diablo, quizás es un hijo de Dios, quizás es una hija de Dios, pero lo estamos llamando falso y diablo y demonio. Que necesitan correcciones, sí, como Apolo necesitó corrección. Mire, Pablo era un eminente maestro. Sin embargo, Pablo escribe y habla de Apolo, que era un tremendo proclamador, un tremendo predicador. Pablo lo reconoce. Después Priscila y Aquila lo llaman aparte para instruirlo mejor en el camino del Evangelio. Porque Apolo era un tremendo, fervoroso predicador, pero le faltaba algo. Entonces los hermanos lo llamaron aparte, no en público. Y Apolo se convirtió en un predicador aún más poderoso cuando recibió la enseñanza de esta pareja. Pero hoy en día, la gente quiere estar tan independiente y tan separado de la comunidad de fe que ellos no admiten correcciones. Yo estuve 3 días ayunando con Gigi Ávila, uno de los retiros ministeriales que yo comencé a asistir de los 16, 17 años. Y estuve yendo por 48 años a ese retiro ministerial de 3 días de ayuno y oración, orando 8 horas diarias. Y siempre invitaron grandes predicadores, y Gigi Ávila fue uno de ellos que vino a ministrar, ¿no? Y nos habló de los 9 dones que se manifestaron en él. Muy interesante. Un hombre humilde, un hombre que Dios usó de Puerto Rico a las naciones del mundo. Pero Gigi Ávila en un momento dado, como él estaba hablando de Cristo viene, ese era el tema de él, Cristo viene. Y él pensó también que Cristo venía para la época mientras él vivía, normal como Pablo lo pensó, como la iglesia primitiva lo pensó y como todo el mundo lo pensamos, nosotros creemos que Cristo viene para este tiempo también. Todas las generaciones siempre están diciendo que Cristo viene para su tiempo. Pero en un momento dado, él habló que para uno irse en el rapto de la iglesia tenía que ser bautizado y tenía que estar hablando en otras lenguas. Él habló eso. Y lo predicó, lo enseñó, hasta que los concilios que estaban en Puerto Rico lo llamaron a cuenta y se sentaron con él. Y le establecieron lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22, que cuando uno se convierte a Cristo uno recibe el sello del Espíritu Santo, el sello. Y en Efesios
1, 13 y 14, uno recibe el sello que es la arra, la herencia, la promesa para la traslación al cielo. Y Efesios 4:30 que dice, no contristéis al Espíritu Santo, el cual fue dado para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo, inmediatamente que una persona se convierte, recibe el sello como propiedad de Dios, como cuando usted sella una carta, esa carta es suya. Cuando la persona confiesan a Cristo, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesare con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón será salvo, recibe el sello. ¿Ve? Pero y ella Ávila se fue un poquito más, comenzó a decir que necesitaba el bautismo del Espíritu Santo para irse para el cielo. Y él humildemente aceptó la recomendación de todos esos obispos y todos esos superintendentes de los concilios que estaban en Puerto Rico. Y él nos dijo a nosotros, yo tengo al doctor y al teólogo Meo Perlman. Meo Perlman fue un teólogo de las Asambleas de Dios para 1944, que era judío, se convirtió, y él escribió Teología Sistemática, que ese libro se enseña en el Instituto Bíblico. Y él dijo humildemente, yo siempre yo ando con este libro para aprender. Pero él aceptó la corrección y cambió la versión de que el bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder para ministrar, para ser testigo. Pero que antes de eso, usted ya tiene el sello del Espíritu Santo que lo va a trasladar al cielo. Es la diferencia. ¿Ve? Entonces, Jesús en Hechos capítulo 1, 6, 7 y 8 le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Dentro del concilio de esa Asamblea de Dios, la persona que no recibe el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas no puede ser pastor de nuestras congregaciones. No puede obtener credenciales. Y es así tal que Asamblea de Dios se ha convertido en el movimiento evangélico pentecostal más grande del mundo entero, con esa enseñanza tan poderosa. Porque enseñamos y creemos que la persona necesita la investidura de poder para ministrar. Un pastor, una pastora tiene que lidiar con demonios, con fuerza demoníaca, con potestades, como dice Efesios 6, 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre. En el caso mío, 44 años de pastor, cuántos diablos y demonios yo tuve que reprender. Aún en mi oficina, como psicólogo, tenía que orar por gente que me decían, doctor, yo creo que yo tengo un demonio. Y yo iba al lado de los asientos y oraba por ellos, se desmayaban. Y una sesión era suficiente para ellos sanarse, porque la confusión que tenían era una fuerza del mal que le tenía la mente atada, confundida. Pero para eso no necesita la investidura de poder. Y ahí es donde nos diferenciamos entre la iglesia histórica, luterana, bautista, metodista, anglicana, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana. Ahí el movimiento pentecostal hace una distinción porque nosotros queremos en el bautismo de poder con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Entonces hemos crecido porque la gente anda buscando esa clase de mover del espíritu y la vida de las personas para poder hacer la diferencia en esta comunidad y en nuestras vidas. Esa es otra enseñanza que más luego la diremos con más lujo de detalle y con la pregunta que ustedes me hagan. Yo voy a hacer algunos programas donde voy a permitir que ustedes hagan preguntas para yo contestarle de una forma bíblica, que conozco este libro sagrado de arriba abajo y esa es la vida mía, la palabra de Dios. Entonces, el resultado de acercarnos a esta clase de maestros que se van a amontonar, que no van a hablar la verdad,
sino que de su propia concupiscencia, su propio libido, su propia lascivia, su propio erotismo, su propia lujuria. Ellos van a tener una doble intención con lo que van a estar enseñándole a la gente, y eso no viene de Dios, porque van a apartar de la verdad al oído de la persona que tiene ese comezón, que quieren oír algo diferente. El Evangelio no es diferente. El Evangelio no es tan profundo como la gente cree. Los gnósticos del primer siglo fue lo que comenzaron a enseñar otras cosas que no era el Evangelio. Y ellos establecieron que el cuerpo era malo y que el espíritu era lo único que se podía salvar. Juan tuvo que luchar contra los gnósticos, y Pablo también. Juan y Pablo fue lo que atacaron porque eran gente brillante, inteligente, que conocían la verdad del Evangelio. Pedro no habló mucho, ni el otro, ni Santiago. Ellos hablaron de otras cosas, pero Pablo era un doctor. Y Juan estuvo a los pies de Cristo esos 3 años y medio. Y después fue el que recibió la enseñanza del Apocalipsis en la isla de Patmos, que estaba a 300 kilómetros de estas ciudades cercanas que estaban en esa área. Entonces la idea que le estoy presentando en este día es que hay una maldad que también se manifiesta con enseñanza bíblica, con distorsión de la verdad, con confusión a la verdad. Porque todo el mover de Lucifer es el engaño. Y él va a usar aún la propia palabra de Dios para engañar, como dice Mateo 24, que los falsos profetas, los falsos cristos, van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y por eso es que usted y yo tenemos que tener una fortaleza y un conocimiento claro de la verdad de la palabra de Dios que nos ha libertado. Para que cada vez que prendamos la televisión, la radio, oigamos a algún hombre, mujer de Dios hablando, que nosotros estemos claros con lo que es la verdad del Evangelio. Y así nosotros hacer comparación. Y si hay que escuchar a esa persona unas cuantas veces para entonces uno hacer una evaluación escritural, contextual, exegética, hermenéutica, teológica, se hace. Que uno puede oír a esta persona, y no porque uno tiene comezón de oír, sino que porque esa persona está afectando, y cuando miramos tiene millones de seguidores, miles de seguidores. Y no estamos hablando de gente que cometen falta, porque ¿quién no peca? ¿Quién no es pecador? Pero este grupo de personas, ellos esconden su maldad y ellos dicen que ellos ni pecan, que ellos no hacen nada malo, cuando hacen todo lo contrario. Solamente enseñar falsamente la verdad de Dios, ya, olvídese. Eso es más que pecado. ¿Ve? Entonces, si yo voy a ministrar, yo tengo que ministrar la palabra de Dios, no lo que la gente quiere. No lo que ellos quieren oír, no lo que yo quiero decir, no lo que yo quiero presentar, sino lo que ha presentado el Espíritu Santo a través de la Escritura y la narrativa de la revelación de Dios. Y que entonces mi trabajo es hacer mi exégesis, mi hermenéutica, mi investigación apropiada de vida para poder edificar, consolar y levantar el ánimo de ese grupo de personas que van a escuchar esa palabra. Entonces el mismo Pablo nos habla
a nosotros en primera de Timoteo capítulo 3, que yo no entiendo por qué la gente no se aplica en esas cosas a sus vidas. ¿Ves? Cuando dice, tú quieres obispado, tú quieres pastorado, tú quieres estar al frente, es necesario que tú no seas un neófito, no sea que envaneciéndote caiga en la condenación del diablo. Ok, 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. No puede ser neófito. Y yo lo siento mucho. Hay muchos neófitos que necesitan conocer la palabra de Dios de vida y adecuadamente antes, no solamente de predicarla, y no solamente de entrar a un ministerio, usted necesita conocer esa palabra de Dios para que no la contradiga con su vida. Y así la gente puede escucharlo con esa libertad, porque usted tiene la verdad de la palabra de Dios que la va a enseñar a las personas. Entonces, cuando habla de no neófito, el Distrito Hispano del Este tiene un instituto bíblico que enseña hasta 4 años. Todos los pastores del Distrito Hispano del Este hemos estudiado en ese instituto bíblico antes de entrar al ministerio del pastorado. Y no nos han dado credenciales hasta que no tengamos un segundo o tercer año. Hoy en día hay esas sectas religiosas, hay muchos movimientos independientes que están ofreciendo credenciales por $300, $500. Pues eso está hablando de mamón, está hablando de avaricia, la acumulación a la riqueza desordenadamente. ¿Ve? Que entonces la gente lo que anda es buscando el signo de dólar sin importarle la verdad de Dios. Usted tiene que entender eso. Hay movimientos que se levantan y le están dando credenciales de ordenación a personas que ni se han convertido. Lo están haciendo hasta capellanes de la cárcel, de hospitales, cuando hay muchos de ellos no están ni conocen al Señor, solamente han pagado la cuota por una chapa o un certificado. Eso no es de Dios. Cuando esas personas se presenten delante del grupo van a cometer muchos errores. Yo sé que la gente anda buscando, porque muchas veces estos maestros, estas personas que tienen esta clase de organizaciones, se están lucrando. Nosotros tenemos que hablarle la verdad a la persona. Hoy en día se han levantado muchas universidades que no tienen acreditación del Board of Regents, no tienen acreditación del estado o el país donde vive, que la pueden adquirir si alguien hace el trabajo correcto. Entonces muchas personas se volcan para buscar un título que no tiene credibilidad de acreditación. Bien. Entonces yo soy una persona que me conservo porque yo no quiero engañar a la gente que yo le voy a ministrar, enseñándole o predicándole cuando no está la acreditación de vida de las personas que están presentando estas credenciales. Bien. Y por eso quizás no voy a ser invitado en muchos lugares, porque yo reconozco que hay muchos pastores que quieren títulos y está bien, y hombres de Dios, mujeres que quieren títulos. Pero está bien, busque los títulos en los lugares legítimos. Que no es malo tener títulos, no es malo tener conocimiento, no es malo contextualizarse con todo lo que está ocurriendo. Es bueno. Porque cuando usted tenga ese título sea válido, para cuando usted lo necesite, usted lo puede usar para enseñarle en una institución acreditada, porque su título es acreditado. ¿Ve? Entonces tenemos que proteger todo, porque está el comezón de oír también en la enseñanza.
en los títulos, en los cosas. Dios nos ayude, ¿no? Recuerda este libro, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Y este otro libro que está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. De eso es lo que yo estoy hablando en esta presentación. Usted puede mandar a buscar en Amazon este libro. Está en inglés y en español. Tiene 345 páginas con la bibliografía. Se lo mandan en 2 o 3 días y no cuesta tan caro. Mire qué grande es este libro. Es más grande que, mire este, lo pequeño que es este y lo grande que es este. Este es el único que está en Amazon. Estamos colectando dinero con este para mandar a hacer este en inglés también y mandar los otros 10 que tengo, porque son 11 que he escrito. Y ya tengo el otro, el número 12, lo tengo aquí en la computadora. Somos la obra maestra de Dios. Entonces estamos acumulando algunas finanzas para poder mandar esos libros a Amazon para crear una página completa del Dr. González, para que cuando usted busque esa información de Amazon pueda ver todo el escrito del Dr. González, que va a ayudar a usted, a su familia, a todas las personas y para su ministerio también. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos que siga edificándose con estas enseñanzas que salen de mi corazón, de mi mente. 44 años de pastor, más de 55 años ministrándole a la comunidad hispana y cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. En este tiempo estamos retirados de la función pastoral, pero no del ministerio. Estamos funcionando ministerialmente, haciendo esto, escribiendo, saliendo a predicar y dar conferencias, pero ya no estamos ocupados en la obra pastoral porque ahora estamos más libres para bendecir a las iglesias del mundo. Bendiciones. Soy pastor y doctor Nicanor González. Le amo.